muchas gracias por estar aquí. Yo les voy a platicar un poquito sobre qué es la genética y el tabú que existe un poco respecto a ella. Muchas veces cuando me preguntan, yo soy médico genetista, subespecialista en genética perinatal, y cuando hablamos de genética perinatal nadie entiende bien de qué se trata, ¿no? Muchas veces lo primero que pensamos es síndrome de Down, me van a hablar de síndrome de Down, de eso yo ya conozco muy bien, no necesito que me platiquen más al respecto. En realidad no es eso, ¿no? La genética está en todos lados. Todos los seres humanos estamos formados por células y dentro de cada una de esas células está toda nuestra información genética o nuestro DNA. Este DNA es una cadena muy larga que mide como 2 metros, que está formada por 4 diferentes letras y según cómo se acomoden esas 4 diferentes letras van a dar origen a un gen. Y ese gen va a tener una función específica que se va a convertir en una proteína. Entonces vamos a tener genes que van a producir proteínas de ojos, de corazón, de riñón, de óvulo, de espermatozoide, de hígado, ¿no? de todos nuestros diferentes órganos y sistemas. Pero cada una de esas células tiene todo nuestro DNA. Entonces, ¿para qué quiere un ojo una célula de riñón? Pues en realidad no es que sea una célula de riñón, es una célula con toda la información genética. Y lo que hace es a través de la epigenética, que es algo que tal vez es muy nuevo y que hemos estado escuchándolo muy frecuentemente. La epigenética no es más que lo que regula la expresión de estos genes. La epigenética no está en la secuencia de DNA, sino que son proteínas que se encargan de prender o apagar genes que no se necesitan en un momento específico. Entonces, sin duda, el momento más importante del desarrollo de una célula es el proceso embrionario. ¿Por qué? Porque ahí esa célula que va a dar origen a cualquier otra célula tiene todo su DNA aprendido o todos sus genes que van a dar origen a ciertas cosas van a estar activos. Y están activos porque necesitan formarse todos nuestros órganos y sistemas. Entonces, estas células, que cada una se va a ir volviendo de un tipo específico, pues van a empezar a aprender y apagar genes que nos permitan expresar ciertas cosas que sí son necesarias y otras que no. Pero esto está pasando en nuestras células todo el tiempo. Claro que cuando somos embriones es una etapa muy importante, pero también ya en la vida adulta estas células están constantemente prendiendo y apagando genes que son importantes. ¿Por qué es importante una asesoría genética durante el embarazo o en una pareja que está buscando embarazarse? Pues en realidad toda nuestra información genética está por duplicado. Tenemos 2 copias de cada gen. ¿Y por qué es esto? Porque una copia nos la da papá y la otra copia nos la da mamá. Entonces, en realidad, nuestros genes están duplicados, todos ellos. Cada vez que nosotros heredamos o tenemos un hijo, una de esas 2 copias se la vamos a heredar a nuestra descendencia, ya sea la que nos heredó papá o la que nos heredó mamá. Entonces, nosotros realmente no tenemos forma de escoger cuál es la copia que queremos heredar. Hay algunas enfermedades genéticas que se expresan o que se manifiestan cuando solo una copia está afectada. Y esas son las enfermedades que normalmente estamos acostumbrados a ver más frecuentemente, en donde papá tiene o mamá tiene una enfermedad y el hijo la hereda, porque había 50% de posibilidad de heredarla, ya sea una copia afectada o la copia sana. Pero ¿qué pasa con las enfermedades genéticas en las que necesitamos que las 2 copias estén afectadas? Entonces, en este caso sucede un poquito diferente, porque yo, como persona sana, tal vez, soy portador de cambios en mi DNA, y esto es muy frecuente. Los seres humanos tenemos entre 10 y 15 cambios en toda nuestra información genética que nos hacen portadores sanos para ciertas enfermedades. Entonces, en el momento en el que yo decido formar una familia, si mi pareja coincide que tiene un cambio en esa información genética igual al mío, pues entonces la probabilidad de que yo tenga un hijo con esa enfermedad va a empezar a aumentar. Porque si él hereda las 2 copias afectadas, entonces él sí va a manifestar una enfermedad genética. Entonces, por eso muchas veces nos pasa mucho que me dicen, es que esto no puede ser genético porque en mi familia nadie tenía la enfermedad. Y en realidad no es así. Sí es genético, nada más que nadie lo había manifestado porque cada quien era portador, tenía solo una copia afectada y la otra copia estaba compensando y entonces no teníamos una manifestación como tal. Cuando nosotros estamos buscando un embarazo, hay muchas cosas en las que tenemos que pensar, ¿no? Por supuesto, pero una de ellas, que es muy importante, es valorar si hay riesgo de padecer alguna enfermedad genética o no. A lo mejor me dices, bueno, pues si yo no estoy casada ni con mi primo, ni con mi sobrino, no sé, mi esposo es francés, yo soy mexicana, no compartimos DNA, pues no, en realidad nuestra información genética es la misma. Y si coincide que él tiene un cambio en esa información genética igual al mío, pues sí existe este riesgo de heredar una enfermedad. Ahora, existen ya muchos paneles o tamices, que se llaman así, preconcepcionales, que se pueden hacer las parejas para saber si son portadores de alguna enfermedad que valga la pena estudiar.
no se tamizan todas las enfermedades. ¿Por qué no se tamizan todas? Porque solo vamos a tamizar las enfermedades en las que sí podamos inferir. Es decir, si yo ya sé que este bebé puede tener un riesgo de ciertas complicaciones, pues yo lo puedo empezar a abordar desde una etapa muy temprana, incluso darle tratamiento o a la mamá desde que está embarazada, o recién al nacimiento a ese bebé empezarle a dar ciertos tipos de alimentación o ciertas sustancias que le permitan compensar esa falta que tiene de este DNA y un poco mediar estas enfermedades. Existen muchos tipos de enfermedades genéticas, no solo es las alteraciones como el síndrome de Down de cromosomas. Nuestro DNA, en realidad, al ser una cadena tan larga, que mide como 2 metros, tiene que caber adentro de esta célula tan pequeñita que mide como 20 micras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se enrolla. Se enrolla y se enrolla y se enrolla. A eso se le llama compactación. Y cuando se compacta, su grado máximo de compactación es el cromosoma. Entonces, en realidad, un cromosoma es como un archivero que guarda toda nuestra información genética. Estos cromosomas estamos acostumbrados a verlos como crucecitas, pero en realidad no son crucecitas, son también pues 2 palitos, y cada uno de estos tiene muchas bandas que son como cajones. Si yo abro ese cajón, adentro de ese cajón están los genes. Entonces, un cromosoma, por eso es como un archivero que guarda muchos genes. Dependiendo de qué cromosoma sea, es qué genes están en ese cromosoma y qué manifestaciones clínicas puedo tener. Entonces, yo puedo tener 2 tipos de enfermedades genéticas, bueno, a grandes rasgos. Unas de cromosomas y otras de genes. ¿Cuáles son las enfermedades de cromosomas? Ahí sí el ejemplo más común tal vez es el síndrome de Down, en donde en vez de tener 2 copias del cromosoma 21, tenemos una tercera copia. A eso se le llama trisomía. Pero no es la única enfermedad cromosómica que existe. Hay muchas trisomías, la 13, la trisomía 18. También nos pueden faltar cromosomas, la monosomía del X o síndrome de Turner. Todas estas son patologías genéticas que son compatibles con la vida y que pueden presentarse pues durante el embarazo. Entonces, ¿las podemos estudiar? Sí. ¿Desde qué etapa las podemos estudiar? Pues a todos los niveles, ¿no? Esto lo podemos estudiar preconcepcional, lo podemos estudiar durante el embarazo o lo podemos estudiar ya postnatal, una vez que ese bebé ya nació y que tiene ciertas características. Entonces, ¿qué hacer un poco para lo preconcepcional? Si yo sé que a lo mejor me casé con algún familiar o que tenemos algún familiar en común, o si a lo mejor mi familia es judía, ashkenazi, que sabemos que tienen una ancestría común, o si son libaneses, ¿no? O si venimos de una población pequeñita, en Oaxaca tal vez, entonces aunque no directamente seamos familiares, sabemos que podemos tener antecedentes de un ancestro común. Entonces es más probable que compartamos un cambio en nuestra información genética que sea igual. Y aquí es donde podemos hacer un panel para saber si alguno de los dos somos portadores de la misma enfermedad. Y entonces poder saber qué vamos a hacer con este futuro embarazo. Esa es la primera, como abordar un poco la parte preconcepcional. Pero ¿qué pasa ya que estoy embarazada? Yo ya sé que estoy embarazada, estoy feliz de que estoy embarazada y me encantaría saber si mi bebé pues tiene alguna alteración cromosómica o no. ¿Qué se puede hacer? Pues en realidad se pueden hacer muchas cosas. Lo que se ha hecho durante muchos años es el tamiz del primer trimestre, en donde se hace un duotest, donde se toma una muestra de sangre de mamá y se ven 2 sustancias, alfa-fetoproteína y la proteína plasmática asociada al embarazo. Y eso en combinación con un ultrasonido en donde vemos la translucencia nucal, que es el grosor del cuello del bebé, y otros datos como la naricita o el tamaño de los huesitos, nos pueden orientar a pensar en que este bebé pueda tener una alteración o no. Sin embargo, la sensibilidad de este estudio no es una sensibilidad muy alta, porque no estamos viendo los cromosomas como tal. Entonces, existen ya unas técnicas nuevas que se llaman estudios prenatales no invasivos, en donde también desde una muestra de suero de sangre de mamá podemos ver fragmentos de DNA del bebé. ¿Y cómo es esto? La placenta, sabemos que tiene vasitos que llegan hacia mamá, hacia el útero de mamá, y a través de esos vasitos hay células de mamá y de bebé que se comparten. Cuando estas células pasan a través de estos vasitos pequeñitos se rompen, o cuando mueren se rompen solitas y dejan fragmentos de DNA que van circulando en la sangre de mamá. Entonces, desde las 9 semanas de embarazo, yo puedo detectar esos fragmentos de DNA del bebé, que en realidad vienen de la placenta, no son directamente del bebé, sino de la placenta, en circulación materna. Y puedo checar de esos fragmentos cuáles corresponden a qué cromosoma y ver si sobran o si faltan cromosomas. Entonces, de esta forma, yo puedo saber si mi bebé tiene riesgo de tener síndrome de Down, trisomía 18, trisomía 13, síndrome de Turner, incluso otros síndromes genéticos como microlesiones, que son fragmentos pequeñitos de cromosoma que faltan, son cajones que le faltan a estos niños, que muchas veces, aunque no necesariamente sean hereditarios, sí podemos tener casos en los que se están heredando por alguna alteración que tenga papá o mamá, y no necesariamente ellos tienen que estar afectados. Entonces, este es un estudio que es no invasivo y que se puede hacer desde las 9 semanas de embarazo.
lo que nos va a permitir estar muy preparados para lo que viene. Si yo ya sé que mi bebé tiene alguna enfermedad que tiene ciertas complicaciones, y a lo mejor mi ideal era tener un parto en agua, en mi casa, con una dula, pues a lo mejor en este caso en específico no sería la mejor recomendación. En este caso en particular vale la pena tener un parto en un hospital donde tengamos una atención de tercer nivel con especialistas, donde al nacimiento le puedan valorar el corazón a este bebé, o hacerle algún estudio de ojos, o valorar diferentes cosas que son muy importantes y vitales para que ese bebé tenga un mejor pronóstico. Entonces, estos estudios en una etapa tan temprana y que son no invasivos, que no corren riesgo para el bebé, pues se pueden hacer ya desde las 9 semanas. Estos estudios son una prueba de tamizaje, es decir, no son realmente una prueba diagnóstica. Una vez que yo hago un estudio de este tipo y me sale alto riesgo para, por ejemplo, síndrome de Down, entonces tengo que confirmarlo con una prueba invasiva. Aquí sí hay que hacer un piquete en la panza de mamá y tomar una muestra de líquido amniótico, por ejemplo, para ver las células del bebé. Pero bueno, este tipo de pruebas no invasivas nos evita hacer este tipo de estudios que sí son invasivos en una mucho menor frecuencia. Ahora, ¿qué podemos hacer ya en una etapa postnatal? En una etapa postnatal, en realidad siempre también es indispensable una valoración por un genetista. ¿Por qué? Porque hay ciertos datos en un bebé que los genetistas tenemos la sensibilidad de encontrar o de buscar, que no necesariamente los pediatras están tan sensibilizados o familiarizados. Y estos pequeños datos que nosotros nos fijamos desde cuántos remolinos tiene, cómo le crece el pelo, la forma de los ojitos, cómo están sus dedos de las manos y de los pies, la espalda, pues cómo están acomodados los pezones. En realidad son muchísimos datos que nosotros vemos que nos pueden orientar hacia pensar en un dato o en alguna entidad clínica en específica y entonces buscar otros datos nuevos y prevenir complicaciones en un embarazo. ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿O por qué estudiaríamos a un bebé? Pues en realidad sabemos que cada vez las parejas nos estamos embarazando más grandes. ¿Por qué? Porque cada vez la mujer estudia, pues ya tiene una licenciatura, tiene carreras, está buscando ser exitosa o, no sé, tener una satisfacción a otro nivel. Y el conjunto con la pareja está luchando y cada vez nos casamos más grandes, ¿no? Antes, pues sabemos que antes la gente se casaba muy temprano y empezaban a tener hijos muy temprano, pero ahora esto no es así. La mayoría de las parejas tienen hijos después de los 30 años, después de los 35 años. Y aunque no lo crean, ese mito de la abuelita que decía que la edad biológica era muy importante, esto es real. Pero no solo para las mujeres, siempre ha sido un tabú, siempre hemos dicho que la única que se encarga del embarazo es la mujer, ¿no? Si es niña es porque la mujer la hizo niña, si es hombre es porque la mujer lo hizo hombre. Incluso cuando éramos más pequeños, más chiquitos, nos decían que las mujeres no servían cuando no daban nombres, ¿no? En realidad no es así. El que determina el sexo del bebé es el varón. El espermatozoide es el que va a determinar si ese bebé es mujer o si es un niño. Entonces, porque tenemos nuestras células, los espermatozoides y los óvulos, van a tener solamente la mitad de nuestra cuenta de cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestras células, pero los óvulos y espermatozoides solamente tienen 23, para que al momento de unirse el óvulo con el espermatozoide, entonces tengamos nuevamente una cuenta de 46. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres normalmente tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Cuando se dividen estas células, pues uno de los espermatozoides va a tener el cromosoma X y otro el cromosoma Y. Entonces, en realidad, tenemos más o menos 50 y 50 de posibilidad de tener un hombre a tener una niña. Pero va a estar determinado exclusivamente por el espermatozoide, porque los óvulos siempre van a ser X. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros sabemos si el hombre, si este nuevo bebé es hombre o mujer, pues también podemos pensar en enfermedades que pueden estar ligadas al cromosoma X o asociadas a cierto sexo. Y esto es algo que también podemos ver en familias. A lo mejor si tú ya sabes que tienes un antecedente, pero a lo mejor no lo sabes, porque en realidad tú como mujer solo eres portadora sana de una enfermedad que se transmite a partir de la mujer, pero que se manifiesta en el hombre. Entonces, todos estos datos que ahora sabemos, que antes no sabíamos, nos permiten planear un embarazo y tener mucho más información para que el embarazo se lleve a cabo lo mejor posible. Ahora, las mujeres nacemos con el número de óvulos con el que vamos a morir y mes con mes vamos a ir eliminando cada uno de estos óvulos. Entonces, en realidad, nuestros óvulos tienen nuestra edad, más el periodo de gestación, más o menos 8 meses. Y con los hombres no funciona así. Los hombres producen espermatozoides más o menos cada 70 días. Entonces, estas células no son tan viejas como los óvulos. Por eso decimos que cuando la mujer tiene más de 35 años, tiene más riesgo de tener un hijo con una enfermedad de cromosomas. ¿Por qué? Porque como la célula es un poquito más vieja, le cuesta más trabajo dividirse. Y al dividirse se equivoca y se quedan pegados los cromosomas juntos. O se quedan células con alguna falta de algún cromosoma. Y esto hace que haya trisomías o cromosomas de más y monosomías o cromosomas de menos. Con los hombres no hay tanto este riesgo porque las células no son viejas y se dividen con mayor facilidad. Pero ¿qué pasa?
esa célula pues viene original, aunque se acaba de formar, pues viene de una célula que sí está más vieja y esa a su vez de otra que era más vieja y están formadas con el mismo DNA que se va heredando de generación en generación y este DNA se empieza, tiene un mecanismo de reparación. Cada vez que la célula se divide, este DNA se separa, porque hay que recordar que el DNA es una doble cadena, que se separa y se vuelve a copiar. Entonces cada una de estas va a dar origen a una célula nueva que copió la cadena anterior. Pero se equivoca, porque esto pasa tan rápido y tan frecuente que se equivoca. Entonces existe una maquinaria que identifica este cambio en el DNA y lo corrige. Se equivocó aquí, pues quito la A y pongo la T que corresponde. Pero cuando va envejeciendo el hombre, este mecanismo de reparación se va volviendo cada vez más deficiente. Y entonces ahora, si se equivoca la célula, tal vez no se da cuenta y no lo corrige. Y se queda así o afectado. Entonces, los hombres tienen riesgo de tener hijos después de los 40 años con enfermedades monogénicas. ¿Qué quiere decir esto? De un solo gen. Entonces, las mujeres a partir de los 35 años tienen riesgo de tener hijos con alteraciones de cromosomas, pero los varones a partir de los 40 tienen riesgo de tener hijos con alteraciones de genes o monogénicas. ¿Cómo cuáles? Las más frecuentes son las alteraciones en los huesos, que las llamamos displasias óseas. A lo mejor el más conocido es la acondroplasia, que son la gente con una talla muy, muy bajita, o los niños que se rompen fácilmente, que tienen muchas fracturas. En realidad hay muchas alteraciones en los huesitos que pueden estar asociados con la edad paterna, pero también hay otras enfermedades como las rasopatías. Esto tal vez es algo mucho o menos conocido, porque en realidad no es muy frecuente, pero a lo mejor el síndrome más conocido es el síndrome de Noonan. Se ha visto que los hombres que tienen hijos después de los 40 años tienen más riesgo de tener este espectro, este grupo de enfermedades, rasopatías. No sé qué está sucediendo. Perdón por la falla técnica. ¿Ya lo prendí otra vez? ¿Ahí está él? Bueno, entonces estas alteraciones de genes en realidad no se van a poder ver estudiando los cromosomas, porque el cromosoma es el archivero que guarda todos estos genes y se necesita hacer un estudio diferente. Hay diferentes tipos, una secuenciación nos permite leer esta secuencia de letras, letra por letra, y hay paneles que nos permiten estudiar muchos genes en conjunto. Ya también se puede hacer desde las 9 semanas de embarazo, de forma prenatal, la detección de cambios en esta secuencia de DNA a través de una muestra de sangre de mamá. Entonces se hace lo mismo que se hacía con lo que explicamos con los cromosomas. En realidad estos fragmentos pequeñitos de DNA de placenta que circulan en sangre de mamá, pues nos van a dar información sobre esos bebés. Entonces lo que nosotros hacemos es que esa muestra de mamá, que tiene combinación de DNA de bebé y de mamá, la separamos y estudiamos el DNA del bebé, ya sea contando los cromosomas, asegurándonos que no sobren ni falte información, o viendo la secuencia de letras buscando genes en específico. Entonces, pues en realidad a lo mejor esto fue mucha información, no sé qué tan familiarizados o no hubieran estado con esto, pero es importante saber que lo podemos detectar desde una etapa muy temprana del embarazo o antes del embarazo, y que en caso de que no fuera así, también después del embarazo es algo que podemos estudiar. Entonces, si están planeando un embarazo, no importa la edad, en realidad todos los seres humanos tenemos riesgo de tener un hijo con alguna alteración en un 2 a 3%, pero si ya somos una pareja que tenemos más de 35 años en la mujer y más de 40 años en los hombres, pues vale la pena estar informados y tener pues toda la información necesaria para estar listos para todo lo que pueda pues venir o seguir más adelante. Pues bueno, eso sería todo y seguimos con este super bazar y con las siguientes pláticas.